La élite mundial teme a una Colombia que despierta. La verdad discutida en sus reuniones secretas es una amenaza. No debemos despertarlos. En los salones privados del foro de Davos, las élites del mundo susurraban estas palabras entre sí. Al escucharlas, un joven y brillante empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tenía Colombia que pudiera provocar tal inquietud? Jason Miller era una de las estrellas más rutilantes de Silicon Valley. Con apenas 29 años, había desarrollado una revolucionaria plataforma de análisis de datos basada en inteligencia artificial, llevando su empresa a una valoración de $500 millones en solo 3 años. La revista Forbes lo había destacado en su portada como uno de los emprendedores a seguir de la próxima década, y sus apariciones en televisión y podcast se habían vuelto habituales, convirtiéndolo en un referente de la nueva economía digital. Jason estaba convencido de la infalibilidad de su fórmula para el éxito. Reunir al personal más brillante, dominar el mercado con la tecnología más avanzada y, para lograrlo, despedir sin piedad a cualquier empleado que no cumpliera con las expectativas, exigiendo siempre el máximo rendimiento. Creía firmemente que ese era el modelo estadounidense, el estándar global de gestión empresarial. Nosotros, los americanos, movemos el mundo, solía pensar con una arrogancia que apenas disimulaba. Veía a China e India como potencias en crecimiento, sí, pero el epicentro de la innovación seguía siendo, sin lugar a dudas, Silicon Valley. Europa, con su exceso de regulaciones, le parecía un continente anclado en el pasado. Y en cuanto a Colombia, lo único que conocía era el eco lejano de estereotipos manidos, de décadas de un conflicto que, para él, definía por completo al país. En enero de 2025, llegó a la oficina de Jason una invitación que cambiaría su perspectiva para siempre. Un sobre con el sello del Foro Económico Mundial, invitándolo a su reunión anual en Davos. Para un joven empresario, participar en este conclave, donde se reunían los líderes más influyentes del mundo, era el máximo honor. La emoción era incontenible. Por fin, se dijo, estaré a la altura de los titanes del mundo. Con ese pensamiento, abordó el avión rumbo a Suiza. Acomodado en su asiento de primera clase, mientras el avión ascendía sobre las nubes, Jason repasaba su meteórica carrera. 29 años y ya había llegado hasta aquí. El siguiente paso era un escenario mucho más grande. Con una ambición desbordante, se dirigía a Davos, sin saber que aquel viaje haría tambalear los cimientos de su visión del mundo. No podía imaginar que estaba a punto de descubrir la verdadera esencia de una nación que había subestimado por completo, un país del que solo conocía una caricatura distorsionada. Al llegar a Davos, la atmósfera del centro de convenciones lo sobrecogió. Políticos, directores ejecutivos, académicos y filántropos de todos los rincones del planeta. Cada uno de ellos representaba la cúspide de su campo, la élite de la élite. Jason, aunque ligeramente nervioso, sintió un profundo orgullo de encontrarse entre ellos. El primer día, asistió a varias sesiones públicas. El futuro de la inteligencia artificial, las estrategias contra el cambio climático, las perspectivas de la economía global. Cada panel era estimulante, pero para Jason, muchos de los temas ya eran conocidos. Sentía que le faltaba algo, una revelación, una idea verdaderamente disruptiva. Fue en la tarde del segundo día cuando recibió una invitación para una sesión privada titulada El futuro de las economías emergentes. El acceso era restringido, y en la entrada se les pidió a los asistentes que entregaran sus teléfonos móviles. La estricta seguridad sorprendió a Jason. Aquí es donde se dicen las verdades, pensó. Dentro de la sala, unas 20 personas ya ocupaban sus asientos. El director general de un gigante automotriz europeo, el presidente de un fondo de inversión estadounidense, un alto ejecutivo de una empresa tecnológica china, un grupo de poder formidable. Jason tomó asiento en una esquina, dispuesto a escuchar. La sesión comenzó con un análisis de la economía china, la desaceleración de su crecimiento, los riesgos de la burbuja inmobiliaria, las tensiones comerciales con Estados Unidos. Luego, la discusión pasó al bono demográfico de la India y a la industria de semiconductores de Corea del Sur.
Hasson empezaba a aburrirse. Era el mismo guión que había escuchado una y otra vez. Pero entonces, el director ejecutivo de una corporación alemana tomó la palabra, y su voz resonó con una gravedad inusual. Damas y caballeros, me parece que estamos evitando el tema más importante. Me refiero a Colombia. El aire en la sala cambió de forma instantánea. Un silencio denso y pesado se apoderó del ambiente. Los participantes, que hasta ese momento habían debatido con vehemencia, se callaron al unísono. Hasson sintió una extraña inquietud. ¿Por qué el simple nombre de Colombia provocaba una reacción tan visceral? Un banquero de inversiones francés rompió el silencio. Tiene razón. Quizás deberíamos hablar de Colombia con total franqueza. Inmediatamente después, un ejecutivo estadounidense de una empresa de biotecnología añadió: muchos de los compuestos para nuestros fármacos experimentales provienen de su biodiversidad. Sin los bancos genéticos y el conocimiento de sus institutos de investigación, como el Humboldt, estaríamos ciegos en la búsqueda de nuevas moléculas. Un representante italiano de la industria de la moda de lujo continuó: las esmeraldas más puras, las que definen el estándar mundial del verde, vienen de Muso y Chivor. Sin ellas, la alta joyería no sería la misma. Pero no es solo la piedra. Es el conocimiento geológico y la tradición que la rodea. El ejecutivo chino, con una sonrisa irónica, intervino: hemos estudiado a fondo su modelo de producción de café de especialidad. Compramos sus mismos equipos de procesamiento, importamos sus varietales. Incluso hemos intentado atraer a sus agrónomos con salarios exorbitantes. Pero no hemos podido replicar la complejidad de sus perfiles de taza. Hay algo en su terroir, en su dedicación, que es inimitable. Hasson estaba atónito. Las empresas más importantes del mundo reconocían de esa manera la sofisticación de Colombia. En su mente, la imagen del país era la de una nación marcada por el conflicto, un lugar que luchaba por salir de décadas de estigmatización. Sin embargo, en esta sala, la evaluación era radicalmente diferente. Un directivo de una farmacéutica británica apuntó: miren su diversidad biológica. Ocupan el primer o segundo lugar mundial en aves, orquídeas, anfibios. Es una biblioteca genética viviente cuyo valor es incalculable. Es una potencia estratégica para el futuro de la medicina, la agricultura y los nuevos materiales. Finalmente, el anciano empresario alemán, el que había iniciado la conversación, comenzó a hablar de nuevo, en voz baja pero con una intensidad que capturó la atención de todos. Seamos directos. Colombia es una amenaza. Hasson se inclinó hacia adelante instintivamente. Tras un breve y tenso silencio, otro participante preguntó: ¿una amenaza? ¿En qué sentido? El alemán hizo una pausa antes de responder, midiendo cada palabra. No debemos despertar a Colombia. Ahora mismo, están dormidos. No son conscientes de su verdadero poder. Pero si recuperan la confianza en sí mismos, si vuelven a unirse con el orgullo que los caracterizó en el pasado, no tendremos cómo competir con ellos. Hasson estaba completamente desorientado. ¿Colombia? ¿El país de los estereotipos negativos? Pero nadie en la sala se reía. Todos asentían con expresiones serias y preocupadas. Un inversor estadounidense añadió: durante los últimos 50 años, el mundo ha consumido una narrativa específica sobre Colombia. Hemos promovido la idea de un Estado fallido, de una sociedad dividida. Y, en cierta medida, funcionó. Se enfocaron en sus problemas internos. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó un empresario francés. Las nuevas generaciones están empezando a sentir un profundo orgullo por su cultura. A través de las redes sociales, los valores colombianos, la resiliencia, la creatividad, la alegría, están siendo revalorizados. Para nosotros, esto representa un serio motivo de preocupación. La sesión duró 1 hora más. Hasson permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando la reunión terminó, algo dentro de él había comenzado a cambiar de forma irreversible. ¿Era posible que Colombia fuera esa potencia oculta?
No podía evitar la necesidad de comprobarlo por sí mismo. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Jason abrió su MacBook sin dudarlo. Afuera, un paisaje nevado cubría los Alpes suizos, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. Tengo que verlo en los datos. Necesito conocer los hechos. La gran fortaleza de Jason, la que lo había llevado al éxito, era su capacidad para tomar decisiones basadas en datos, no en emociones. Comenzó a investigar a fondo sobre Colombia. Lo primero que buscó fueron datos sobre biodiversidad. Las cifras que aparecieron en la pantalla lo dejaron sin aliento. Colombia, hogar de casi el 10% de la biodiversidad del planeta, clasificada como el país más biodiverso por metro cuadrado del mundo. Luego, investigó sobre su producción cultural y científica. Descubrió una explosión de innovación social, centros de investigación de primer nivel en biología tropical y agricultura sostenible. Encontró que, a pesar de su historia de conflicto, el país había logrado mantener un sistema educativo sólido y una comunidad científica resiliente. Continuó analizando los indicadores de la industria. Los datos que encontraba refutaban una tras otra sus ideas preconcebidas. El café de especialidad, Colombia no solo era un productor masivo, sino el epicentro de la innovación en fermentación y genética, con una cuota de mercado en el segmento de alta gama que crecía exponencialmente. La industria de las flores, segundo exportador mundial, con una logística y una tecnología de cadena de frío que eran un modelo a seguir. Las esmeraldas dominaban el mercado de alta calidad con cerca del 55% de la producción mundial. Se trataba de sectores que, aunque no siempre visibles para el consumidor final, eran la columna vertebral de industrias globales de lujo y consumo. ¿Significa que mi café de la mañana y las joyas más exclusivas dependen de la tecnología y los recursos colombianos?, se preguntó. Jason sintió vergüenza de su propia ignorancia. La MacBook que estaba usando probablemente contenía minerales extraídos y procesados bajo lógicas que él ahora empezaba a cuestionar, mientras que Colombia ofrecía un modelo diferente. También examinó los indicadores sociales. La esperanza de vida, a pesar de los desafíos, era de las más altas de la región. La tasa de criminalidad, aunque todavía un reto, había disminuido drásticamente en las últimas 2 décadas. La tasa de alfabetización superaba el 95%. La calidad de su infraestructura en las principales ciudades y la puntualidad de sus nuevos sistemas de transporte público eran de un nivel sorprendente. Jason se reclinó en su silla. La pantalla estaba llena de datos, gráficos y cifras. Y cada uno de ellos contaba una historia diferente sobre Colombia, una que contradecía por completo el relato simplista que él conocía. No eran décadas perdidas. Colombia no había perdido nada fundamental. Se dio cuenta de su superficialidad al juzgar a un país entero basándose en un solo indicador, el conflicto armado. Mientras el mundo se obsesionaba con esa narrativa, Colombia había estado protegiendo algo mucho más valioso, su cultura, su biodiversidad, la estabilidad de su tejido social, la felicidad de su gente. Una nueva pregunta surgió en la mente de Jason. ¿Por qué, si es un país con tantas fortalezas, el mundo insiste en verlo como un lugar en crisis? ¿Y por qué muchos colombianos no parecen ser conscientes de su propio valor? Tomó una decisión. En lugar de regresar a Estados Unidos desde Davos, iría a Colombia para verlo con sus propios ojos. A la mañana siguiente, cambió su itinerario y reservó un vuelo a Bogotá. 3 días después del foro, Jason aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El aire fresco y delgado de la sabana de Bogotá en enero era sorprendentemente agradable, y la ciudad vibraba con una energía serena y contenida. Antes de viajar, había concertado una visita a una de las fincas cafeteras más innovadoras del país, que también funcionaba como un centro de investigación. Al día siguiente, Jason viajó al Eje Cafetero. El centro de investigación y producción se encontraba en medio de un paisaje de colinas verdes y ondulantes, una vista que superaba cualquier postal. La moderna instalación, construida con guadua y materiales sostenibles, no tenía nada que envidiar a los campus tecnológicos de Silicon Valley. Fue recibido por el director, un hombre de unos 50 años llamado Alejandro Vargas.
Señor Miller, bienvenido a nuestra tierra, dijo el señor Vargas con una cálida sonrisa, ofreciéndole la mano. Jason, acostumbrado a la formalidad distante de los negocios, sintió una genuina cordialidad en el gesto. Mientras recorrían las instalaciones, Jason no dejaba de sorprenderse. Allí se llevaban a cabo investigaciones de vanguardia en genética del café, técnicas de fermentación controlada y agricultura regenerativa. Pero lo que más le impactó fue algo completamente distinto. ¿Este proyecto de investigación, cuántos años tardará en llegar al mercado?, preguntó Jason en un laboratorio donde estudiaban variedades de café resistentes al cambio climático. El señor Vargas respondió con calma. Bueno, probablemente unos 10 o 15 años, si tenemos suerte. ¿15 años? ¿Y seguirán invirtiendo en él todo ese tiempo? Jason no podía ocultar su asombro. En Silicon Valley, los inversores exigen beneficios para el próximo trimestre. Un plan de negocios a 3 años ya se considera una apuesta a largo plazo. El señor Vargas sonrió. Señor Miller, nosotros estamos invirtiendo en el futuro. Aunque no genere ganancias inmediatas, si podemos desarrollar una tecnología que cambie el mundo del café dentro de 20 años, para nosotros es una inversión que vale la pena. En otra sección, un equipo de jóvenes investigadores trabajaba en un experimento. Jason observó su dinámica. No había un líder autoritario, todos compartían roles de forma natural, colaborando y ayudándose mutuamente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando junto ese equipo?, preguntó. El núcleo del equipo lleva 5 años. Nuevos miembros se van sumando, pero es un proyecto a largo plazo, explicó el señor Vargas. En Estados Unidos, un investigador talentoso sería fichado por la competencia con un sueldo mayor. Pero aquí es diferente. Nuestros investigadores tienen estabilidad laboral, lo que les permite dedicarse a proyectos de largo aliento sin la presión del mercado. En la mente de Jason, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, las palabras escuchadas en Davos, los datos que había investigado y la realidad que estaba presenciando. Por eso son capaces de crear algo único, dijo Jason, casi para sí mismo. Los investigadores no se preocupan por los resultados trimestrales. Pueden pensar en plazos de 10 o 20 años. Exactamente, asintió el señor Vargas. Y creemos más en la fuerza del equipo que en el genio individual. Si un investigador brillante se va, el conocimiento colectivo del equipo permanece. La tecnología se transmite a la siguiente generación. Más tarde, mientras tomaban un café excepcional en la oficina principal, Jason preguntó con franqueza, voy a ser sincero. Creía que el modelo de gestión estadounidense era el único correcto. Meritocracia, prioridad al accionista. Eficiencia a toda costa. Pero lo que veo aquí es completamente diferente. ¿Cómo pueden las empresas colombianas mantener este enfoque? El señor Vargas reflexionó un momento antes de responder. Señor Miller, para nosotros, una empresa no es solo una máquina de hacer dinero. Es una comunidad que apoya a sus empleados y sus familias, que contribuye a la sociedad y que crea un futuro sostenible. Preferimos construir una empresa que siga existiendo dentro de 100 años. En lugar de una que solo maximice los beneficios a corto plazo. Esa es nuestra filosofía. Esas palabras resonaron profundamente en Jason. En su propia empresa, se refería a los empleados como recursos. Si no daban resultados, eran despedidos sin contemplaciones. Lo consideraba algo natural. Pero aquí era distinto. Se confiaba en los empleados, se invertía en su crecimiento a largo plazo y se potenciaba la fuerza del equipo. Esa era la fuente de la fortaleza de Colombia. Al despedirse del centro de investigación, Jason inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Muchas gracias por su tiempo. He aprendido muchísimo. Ha sido un placer. Creo que Colombia y Estados Unidos tienen mucho que aprender el uno del otro. En el taxi de regreso, Jason miraba por la ventanilla el paisaje del eje cafetero, iluminado por el sol del atardecer. Sentía como su sistema de valores se desmoronaba. Existía un valor que no podía medirse con cifras. Había algo más importante que los beneficios a corto plazo.
Quería entender a Colombia más a fondo. Y para ello, concertó una cita con la mayor experta en sociología colombiana, una profesora de renombre mundial. En su tercer día en Bogotá, Jason se encontraba en el salón de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Su cita era con la doctora Elena Montoya, una profesora que, tras una larga carrera en la Universidad Nacional, ahora era catedrática en la Universidad de Georgetown, donde dirigía el programa de estudios latinoamericanos. Con más de 70 años, la doctora Montoya había dedicado más de 40 años a estudiar la complejidad social y económica de Colombia. Señor Miller, es un honor conocerlo, dijo la profesora con una cálida sonrisa, extendiendo la mano. Me alegra enormemente que un joven tan exitoso se interese por mi país. Jason, un poco nervioso, fue directo al grano. Profesora, seré franco. Quedé impactado en Davos. Las élites del mundo temen a Colombia. Pero la narrativa global es que es un país de décadas de conflicto. No entiendo esta contradicción. La doctora Montoya tomó un sorbo de su café antes de empezar a hablar. Es una excelente pregunta. Para entenderlo, debemos retroceder a la segunda mitad del siglo XX. Conoce el impacto que tuvo la narrativa de la Guerra Fría y, posteriormente, la guerra contra las drogas, en la percepción de Colombia. He oído hablar de ello, por supuesto, respondió Jason. En los años 80 y 90, mientras Colombia construía una de las democracias más estables de la región y desarrollaba industrias sofisticadas, el mundo decidió enfocarse en un solo aspecto: el narcotráfico. Se construyó una imagen que servía a intereses geopolíticos muy claros. La atención del mundo se centró en Pablo Escobar, mientras se ignoraba el trabajo de científicos, artistas y empresarios que estaban construyendo el país. Las palabras de la profesora dejaron a Jason perplejo. Esta narrativa, continuó la doctora Montoya, mostrándole a Jason algunos artículos de la época en su tableta, justificó intervenciones, estigmatizó a toda una población y, lo más importante, creó una cortina de humo. Mientras el mundo veía a Colombia como un caos. Un grupo de consultores y fondos de inversión extranjeros llegó al país en los años 90. ¿Y qué le dijeron a nuestras empresas? La expresión de la profesora se endureció ligeramente. Que la estabilidad laboral era ineficiente. Que la lealtad a la empresa era anticuada. Que debían priorizar al accionista por encima de todo. Que si no adoptaban el modelo de gestión estadounidense, Colombia no tendría futuro. Jason sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era exactamente la filosofía de gestión en la que él creía ciegamente. Muchas empresas colombianas siguieron ese consejo. Introdujeron sistemas de evaluación basados en resultados, llevaron a cabo despidos masivos y se enfocaron en la búsqueda de beneficios a corto plazo. ¿Y cuál cree que fue el resultado? Se perdió la transmisión de conocimiento de una generación a otra, respondió Jason, recordando lo que había visto en la finca cafetera. Exacto. Pero no todas las empresas lo hicieron. Aquellas que entendían dónde residía la verdadera fortaleza de Colombia protegieron su estabilidad laboral y mantuvieron una visión a largo plazo. Y hoy, las empresas que lideran los mercados globales son precisamente esas. La doctora Montoya miró por la ventana hacia los cerros orientales de Bogotá. Señor Miller, la idea de las décadas perdidas por el conflicto es un error de perspectiva. Es cierto que el crecimiento económico se vio afectado. Pero, ¿qué perdió realmente Colombia? ¿Perdió su capacidad tecnológica? ¿Disminuyó su nivel educativo? ¿Empeoró su seguridad de forma irreversible? ¿Se desplomó la calidad de su sistema de salud? La respuesta a todo es no. Colombia, a un costo altísimo, protegió cosas más importantes que el crecimiento económico. Esa frase caló hondo en el corazón de Jason. Quizás quienes hemos perdido cosas hemos sido nosotros, en Estados Unidos, continuó la profesora. Jason la miró, sorprendido. La creciente desigualdad, la polarización social, el deterioro de nuestra infraestructura. En nuestra búsqueda incesante de beneficios a corto plazo, Estados Unidos ha perdido mucho. Colombia no cayó en esa trampa.
Esa es la verdad detrás de su resiliencia. Hubo un largo silencio. Jason sentía un torbellino de ideas en su mente. Profesora, hay algo más que quiero preguntar, dijo con determinación. En Davos, escuché la frase, no debemos despertar a Colombia. ¿Por qué las élites temen que los colombianos recuperen la confianza en sí mismos? La doctora Montoya suspiró profundamente. Porque temen el camino alternativo que Colombia representa. Temen que la existencia de Colombia demuestre que el capitalismo al estilo estadounidense no es la única respuesta. Si los colombianos se dan cuenta de su verdadero valor, recuperan su confianza y vuelven a unirse con un propósito común, muchas naciones del mundo podrían empezar a desear ser como Colombia. Eso sería un desafío directo al orden mundial actual. Pero los colombianos no parecen ser conscientes de su valor, dijo Jason. La profesora sonrió. Eso está empezando a cambiar. Las nuevas generaciones se están moviendo. A través de las redes sociales, cada vez más jóvenes expresan su orgullo por la cultura colombiana. Decir con orgullo, soy colombiano, ya no es un tabú. Un despertar silencioso ha comenzado. Señor Miller. Y es imparable. Porque se basa en una verdad, los colombianos son un pueblo verdaderamente extraordinario. La conversación se prolongó durante 3 horas. Cuando Jason se despidió de la profesora en el vestíbulo del hotel, ella le dijo unas últimas palabras: es crucial que jóvenes como usted miren a Colombia sin prejuicios. Y que lleve lo que ha aprendido de vuelta a Estados Unidos. Si Colombia y Estados Unidos aprenden lo mejor el uno del otro, podremos construir un mundo mejor. Jason inclinó la cabeza profundamente. Gracias, profesora. Esta ha sido una conversación que cambiará mi vida. Caminando por las calles de Bogotá esa noche, Jason no dejaba de pensar. La definición del éxito en la que había creído, la búsqueda de la eficiencia, la priorización de los beneficios a corto plazo. ¿Era realmente correcta? ¿No sería la visión a largo plazo que mostraba Colombia, su forma de valorar a las personas y su enfoque en el bienestar de la sociedad, lo que realmente necesita el siglo XXI? Una nueva determinación comenzó a germinar en el corazón de Jason. En su última noche en Bogotá, Jason contemplaba el paisaje urbano desde la ventana de su hotel. Un mar de luces que brillaban silenciosamente. Pensó que en cada una de esas luces había una vida, un sueño, un orgullo, y sintió una profunda emoción. Pensó en su propia empresa. Reunir a los mejores, exigir resultados y despedir a quienes no los daban. Lo había considerado el orden natural de las cosas. Pero ahora entendía que lo verdaderamente importante no se puede medir con números. Abrió su MacBook y empezó a escribir notas. Lo que había aprendido de Colombia. Lo que quería implementar en el futuro. Relaciones a largo plazo con sus empleados. Una visión a 10 años. El crecimiento de todo el equipo. Voy a cambiar. Y voy a cambiar mi empresa, se dijo en voz baja. Sabía que los accionistas podrían no entenderlo. Que los inversores lo criticarían. Pero sentía que era algo que tenía que hacer. Al día siguiente, en el coche que lo llevaba al aeropuerto El Dorado, Jason grababa en su memoria los paisajes de Colombia. Las ciudades ordenadas, el transporte puntual, la amabilidad de la gente. Volveré, sin duda, pensó. Pero la próxima vez, como un estudiante que viene a aprender. En el avión, Jason recordó las palabras de la doctora Montoya: si Colombia y Estados Unidos aprenden lo mejor el uno del otro, podremos construir un mundo mejor. Desde la ventanilla, vio la cordillera de los Andes extenderse bajo él. Un país que se hacía más pequeño a medida que el avión ascendía. Pero ahora, Jason comprendía profundamente la inmensa fuerza que albergaba esa tierra. Han pasado 6 meses desde entonces. Jason Miller está liderando una reforma en su propia empresa. Ha aumentado el diálogo con sus empleados y ha comenzado a invertir en proyectos a largo plazo. Las cifras de los resultados trimestrales han bajado temporalmente, pero la satisfacción de los empleados ha subido y la tasa de rotación ha disminuido drásticamente. Algunos inversores lo han criticado, pero Jason se mantiene firme.
Está convencido de que lo que aprendió en Colombia es el camino correcto. Aquello que las élites del mundo temían se está convirtiendo en realidad. Los colombianos están empezando a despertar, a tomar conciencia de su potencial tecnológico, de su riqueza cultural, de su carácter excepcional. Cuando se den cuenta por completo de ello, Colombia volverá a sorprender al mundo. Pero no será mediante la invasión o la dominación. Colombia le mostrará al mundo un camino alternativo. Un camino que valora más el largo plazo que el beneficio inmediato, que antepone la armonía social al éxito individual. Las soluciones a muchos de los problemas que enfrenta el mundo del siglo XXI, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente, la polarización social, podrían encontrarse en los valores que Colombia ha conservado durante tanto tiempo. El mundo, ahora, está observando a Colombia. Cuando esta nación despliegue su verdadero poder, el mundo cambiará.